Buenas tardes, mi nombre es Fátima Fabiola Hernández Romero, perteneciente al grupo 6M7 del programa técnico laboratorista clínico. Como parte de la materia de innovación tecnológica, expongo mi proyecto que lleva como nombre Respuesta inmunitaria innata de reacciones alérgicas respiratorias en adolescentes en Ciudad de México. Como resumen de este proyecto, de esta exposición, de esta investigación, describir un proceso de respuesta inmunitaria innata de respuestas alérgicas respiratorias, explicar a la población juvenil el proceso de esta respuesta y describir y comprender las reacciones en contra de las alergias respiratorias. La importancia del proyecto se debe al correcto manejo de medidas de prevención dirigido a un público adolescente, así como los efectos dañinos a la salud y al correcto desarrollo de la comunidad juvenil. Mencionando que el sujeto de estudio es pues la población adolescente, la población juvenil, y el objeto de estudio es la respuesta inmunitaria a las alergias respiratorias, teniendo en cuenta posibles variables para que se pueda dar estas alergias, ya sea el clima, exposición a cierto material o microorganismos en el medio. El objetivo es describir el papel y cómo entra en función la respuesta inmunitaria innata en las reacciones alérgicas respiratorias en la población adolescente, causas, daños y el porqué a esta respuesta inmunológica. Al ser un tipo de investigación cualitativa, ser un tipo de investigación descriptiva, bibliográfica, no experimental, no se planteó la idea de una hipótesis, más bien se planteó dar respuesta a una pregunta de investigación, así como es cómo es la respuesta inmunológica innata sobre las alergias respiratorias y cuál es el impacto sobre la salud y óptimo desarrollo y funcionamiento en el sistema respiratorio en los adolescentes. La metodología de este proyecto. Se realizó una investigación de carácter descriptivo, no experimental, cualitativa, como ya antes hemos mencionado, redactando los procesos fisiológicos de primera respuesta inmunitaria innata contra alergias respiratorias por varios factores en el medio causantes específicos, así como una baja tolerancia de partículas u sustancias orgánicas donde el objetivo de estudio es causa y el efecto de las patologías respiratorias que reciben el nombre de alergias. El sujeto de estudio son adolescentes, niños, la población juvenil en resumen, y explicar las afectaciones que tienen a las vías respiratorias de los jóvenes, así como su salud en general. La justificación. El proyecto que nos ocupa se trata de una relación entre una serie en cadena de respuestas inmunológicas llamada innata. Como primera respuesta, la hipersensibilidad de tipo 1 a estimulantes en el medio que provocan estas alergias. En el campo de la inmunología, las respuestas alérgicas son clave para entender pues, estos procesos fisiológicos que lleva a cabo el cuerpo humano cuando es perturbado por alguna partícula o microorganismo habiendo una reacción exagerada, una reacción estimulante hacia, pues hacia cualquier partícula, sea
por medio o que entre por medio de vías respiratorias. La importancia que tiene este proyecto es el daño que conlleva todas estas alergias respiratorias hacia con los jóvenes, porque pues los jóvenes, aún siendo pues adolescentes, pueden llevar variables en el desarrollo de su sistema respiratorio, en el desarrollo de alergias durante la niñez también, al no ser alérgico y luego exponerse pues, a ciertos materiales donde el sistema inmune recibe con una respuesta eh, hacia con estos alérgenos. Entonces es para el cuidado, la, la profilaxis, las medidas de precaución, sea para con los jóvenes, para que la población juvenil entienda, conozca y tenga conocimiento sobre cuidado, causas y un correcto manejo de estas alergias respiratorias. Bueno, pero para entrar en materia hacia qué son las alergias respiratorias. Bueno, entiéndase primero qué es una alergia. Una alergia es una respuesta inmunitaria exagerada hacia un microorganismo o partícula, pero van desde alergias dérmicas, alergias relacionadas con sustancias, ya sea en comida, ya sea en bebidas y sustancias aéreas, microorganismos, micropartículas en el medio aéreo, que ya se llaman alergias respiratorias. Estas alergias no deberían suponer una amenaza para el organismo frente a sustancias. Para que se produzca una reacción alérgica se necesitan de etapas de diferentes periodos. La primera es la sensibilización del paciente al alérgeno, la fase de sensibilización, que precede en días, a veces semanas, inclusive meses o años. La aparición de los síntomas pues puede variar de diferente tiempo en cuanto la persona preste una reacción inmunitaria. Durante este proceso, los anticuerpos IgE se generan y los linfocitos específicos para el alérgeno. La segunda etapa es la manifestación de la enfermedad alérgica, que ocurre cuando es el contacto con el alérgeno y de ahí desencadena pues toda una respuesta dando lugar a la liberación de mediadores de inflamación y por último los síntomas o manifestaciones clínicas que le ocurren a los pacientes. Las reacciones alérgicas son mediadas por el tipo de anticuerpo IgE, que se denominan reacciones hipersensibilizadas o de hipersensibilidad inmediata. Cuando un alérgeno hace contacto con la primera barrera natural, ya sea piel, mucosa, en este caso, es captado por las células presentadoras de antígeno, dirigiendo al interior y siendo descompuesto en pequeñas moléculas, que son llevadas a la superficie celular y expuestas a los receptores de linfocitos T. Estos últimos interaccionan con los linfocitos B, los cuales producen el antígeno de tipo IgE. Algunas moléculas IgE permanecerán en circulación mientras otras se fijan a la superficie de las células que tengan receptores para ellas, como los mastocitos, como los basófilos. Durante este proceso denominado sensibilización, el paciente no siente nada, no experimenta ningún síntoma de alergia.
Este es un punto de inflexión en el cual pues el individuo llega posteriormente a desarrollar la alergia tal y como la conocemos. Ahora, qué pasa más allá del primer contacto con algún tipo de alérgeno? Pues siguiendo pasa a segunda exposición, interacciona con los anticuerpos IgE específicos, como ya habíamos mencionado, ya habían sido secretados y que se encuentran en la superficie de los mastocitos y basófilos. Es entonces que al contactar el antígeno y el anticuerpo IgE específico frente al alérgeno, cuando se produce una señal intracelular que permite que estas células liberen contenido de sus granulocitos, repletos de histamina, entre otras sustancias, como potente actividad inflamatoria o pues mediadores de inflamación. Todo esto ocurre durante un proceso o un periodo de 15 a 20 minutos. De inhalar, pues el alérgeno, llámese polen, llámese células muertas, algún tipo de pues piel o pelo de animal. Una vez concluido esto, el paciente empezará a notar síntomas típicos de alergia nasoocular, siendo pues síntomas irritables en un estado comúnmente llamado cuerpo cortado, no, sino que pues empieza una manifestación clínica con lagrimeos, estornudos, ojos llorosos, obstrucción nasal, secreciones acuosas por la nariz, tos, opresión torácica, dificultad respiratoria, entiéndase una contracción de las vías respiratorias porque a causa de pues, la inflamación que previamente pues fue realizada por la respuesta inmunitaria. Después de esto, transcurrido de 4 a 6 horas después de esta reacción inflamatoria, se va a producir otra regularización de síntomas, reagudización de síntomas ya sin presencia de alérgeno. Esto ocurre a las propiedades fisioquímicas de varios productos que se liberaron inicialmente junto con la histamina, cuya función es atraer células al lugar donde se produce pues, la inflamación, principalmente leucocitos que liberan el contenido tóxico de sus gránulos y conjuntiva de la mucosa de la nariz. Ahora, ¿cuál es el daño a los jóvenes? Los jóvenes, al estar en un desarrollo correcto de sus vías respiratorias, de su sistema respiratorio, tanto como entendamos pulmones, tráquea, laringe, faringe, bronquios, bronquiolos, pueden desarrollar diferentes tipos de patologías que son colaterales, pero que pueden ser crónicas, agudas y que por ende llevan a un malestar y a una, pues digamos, a un daño a largo plazo. Estos pueden ser asma, donde es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, hiperreactividad bronquial, sinusitis, em, este, que pues siempre va relacionada a la conjuntivitis, que es la inflamación conjuntiva clínicamente por comezón, llamado prurito, o epifora con ojos rojos y malestar general. Indicaciones de prevención y tratamiento que se le invita a la población juvenil tomar en cuenta es primeramente no exposición a algún tipo de alérgenos, ya dada y manifestada una alergia, inclusive hasta diagnosticada. Es la prevención, pues número uno es evitar a toda costa la exposición con alérgenos causantes de estas alergias. Ahora, haciendo una recapitulación de datos, veamos qué nos dicen diferentes autores de la literatura
sobre pues este campo de la inmunología en respuesta de alergias respiratorias. En 2011, la revista Rey Cubana de Pediatría, volumen 83, Ciudad Habana, Cuba. En julio en 2011, dando como título a su artículo Factores de riesgo inmunoepidemiológicos en niños con infecciones respiratorias recurrentes, que nos dice: las infecciones respiratorias agudas son frecuentes en sexo masculino a edades preescolares debido a la inmadurez del sistema inmunológico, lo cual se acompaña con una disminución de la respuesta en los distintos agentes biológicos en los primeros años de vida. Hay una disminución funcional de inmunidad celular del sistema fagocítico, de la activación del macrófago y del sistema de complemento, además de la proteína C3, que se encuentra cuantitativamente disminuida. También en los primeros años hay un pobre o nula respuesta a antígenos polisacáridicos, con la posibilidad de colonización y ulterior sobreinfección luego de una enfermedad viral, las cuales son muy frecuentes a edades relacionadas con la niñez. Así, en julio también de 2018, por el autor Maderos, Molineda y Katiuska Escobar, María José Guzmán y Byron David, en el artículo titulado Alergias respiratorias y su relación con la contaminación ambiental, nos hablan de que estas enfermedades en el mundo, alergias respiratorias, es el resultado de un mal funcionamiento en el sistema inmunitario que provoca que el organismo reaccione de manera anormal frente al contacto con alérgenos en el aire. Es una reacción exagerada del cuerpo ante ciertos agentes externos que resultan inofensivas, considerándose alérgeno todo organismo que genere alergia en el sistema inmune del cuerpo humano. De los principales alérgenos respiratorios son ácaros, polvo doméstico, polen, pelo de animal, moho. Al ser inhalados pueden inducir a reacciones inflamatorias de nariz, garganta, generar tos, inflamación de bronquios, lo cual se conoce como rinitis, y asma alérgica, que es una enfermedad que puede empeorar a lo largo del tiempo y causar más complicaciones. En 2021, con la autora Guadalupe Morales de León, alergóloga pediatra adscrita en el Hospital del ISSSTE, maestra de la Universidad Benemérita de Puebla, en su artículo Alergia respiratoria, expresa que el asma, rinitis alérgica o ambas pueden manifestarse por separado, aunque es común observarlas en el mismo paciente. Según la Organización Mundial de la Salud, estima antes que el 2010 existían más de 300 millones de personas en el mundo con asma, algunos países como Estados Unidos. La incidencia global era de 7% de asma en diferentes poblaciones. En México, las variantes se encuentran entre 1.2 y 14.9, dependiendo la región y de población adolescente. La prevalencia reportada es de 7.8 en rinitis. Siendo datos epidemiológicos que en niños de 6 a 12 años la prevalencia fue de 5.5% y 47.7% en niños de 6 a 7 años, y en preadolescentes, pubertos de 13 a 14 años respectivamente en 2017. Y como último, en el año 2021, igual el autor Cristóbal León Oviedo, igual funcionario de la Universidad Benemérita de Puebla, publicó un artículo llamado o titulado Epidemiología de las enfermedades alérgicas en México, dando como descripción
que la conjuntivitis alérgica es una inflamación en la conjuntiva generada principalmente por aeroalérgenos, polen, ácaros, polvo, hongos, contaminantes ambientales. El estudio llevado a cabo en el Hospital General de México por el doctor Eduardo Liceaga de marzo a junio del 2013 reporta como principales aeroalérgenos causantes de conjuntivitis alérgena, pues a los que ya hemos mencionado, seguido de prurito ocular con un 93.6%, epífora con un 70.8%, lagaña blanca en un 54.7%. Se reporta que en epidemiología 70% de conjuntivitis es pues por este tipo de alergia, de las cuales 33% son causadas por ácaros o polvo y 17.9% manifestada principalmente por irritaciones oculares, de vías respiratorias, etc. Una vez finalizado pues la explicación de diversas fuentes de la literatura, se llega a la conclusión que la respuesta inmunitaria innata en modo de defensa, de primera defensa, aún sin memoria inmunitaria, que la acción se debe a la hipersensibilización de tipo 1, activando linfocitos también de tipo 1, estimulando anticuerpos tipo IgE, manifestando clínicamente síntomas llamados malestar general, aunque pues podemos describir algunos de ellos como ojos llorosos, estornudo, escurrimiento nasal, pues irritación ocular, todo esto de acuerdo ya mencionado a una bibliografía recapitulada con otra y dando una comparación de diferentes o otras fuentes, acorde a un énfasis sobre todo a la población juvenil, adolescente, en México. Muchas gracias por su atención.